La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, logra el primer acuerdo binacional México-Estados Unidos, con millonaria inversión en la frontera de ambas naciones. Los gobiernos de México y Estados Unidos han firmado este jueves un memorando de entendimiento para frenar la contaminación en el río Tijuana. Con este acuerdo, se promueve el tratamiento de las aguas residuales no tratadas que se vierten en el cauce natural por ambos lados de la frontera, como ha dado a conocer esta mañana la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena. Este intercambio de compromisos entre los países busca terminar con la contaminación a las playas de California, donde desemboca el río, así como proteger la salud de los habitantes de la zona y a la flora y fauna de la región que la rodea. Se trata del primer acuerdo binacional entre los países gobernados por Donald Trump y Claudia Sheinbaum, resaltó Bárcena en su discurso durante la firma del documento. Hasta el momento, México aporta la planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de San Antonio de los Buenos, Tijuana, que puede procesar 800 litros por segundo y que implicó una inversión de $38 millones. También se rehabilitaron las plantas de bombeo Sila, Laureles Primero y el colector internacional avanza en su primera fase de construcción. En Estados Unidos se rehabilita la planta internacional de tratamiento de aguas residuales de South Bay. Además, ambas naciones desarrollan una estrategia para informar los problemas que se detecten en el río y combatirlos de manera conjunta. Con su permiso, señora presidenta, muy buenos días a todas, a todos. Quisiera mostrarles en primer lugar un breve video de la problemática que estamos refiriéndonos en este memorándum de entendimiento que firmamos el día de ayer con Estados Unidos. Así es que si nos permiten, señora presidenta, pasaríamos el video. En la frontera entre México y Estados Unidos, un río cuenta la historia de un desafío compartido, la contaminación de aguas residuales que atraviesan el río Tijuana. Durante décadas, esta situación ha afectado la salud de miles de personas y ha deteriorado ecosistemas enteros. En julio de 2022, mediante el Acta 328, se acordaron 17 proyectos de infraestructura para sanear el río. Existen mecanismos que dan atención a los asuntos transfronterizos relacionados con el agua, como la Comisión Internacional de Límites y Aguas y el Banco de Desarrollo de América del Norte. México ya ha cumplido con 5 de estos proyectos. La planta de tratamiento de aguas residuales de San Antonio de los Buenos, que ahora cuenta con nueva infraestructura de colectores sanitarios, con una inversión aproximada de $38 millones y una capacidad de 800 litros por segundo, así como la construcción de colectores en la zona. El 22 de abril, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria Alicia Bárcena se reunió en San Diego con el administrador de la EPA, Lee Zeldin, para reforzar el trabajo conjunto en el saneamiento de la cuenca Tijuana-San Diego. Hoy, México y Estados Unidos dan un paso decisivo para cambiar esta realidad. 3 meses después de su primera reunión, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México y el administrador de la Agencia de Protección al Ambiente de Estados Unidos firmaron un memorándum de entendimiento histórico, una colaboración binacional para resolver de forma permanente la descarga de aguas negras en nuestras comunidades fronterizas. Ambos países se comprometen a coordinar soluciones estructurales y sostenibles. El compromiso ya está en marcha. México ha concluido proyectos clave como la planta San Antonio de los Buenos y se prepara para expandir su capacidad. Estados Unidos ampliará su planta de tratamiento PITAR en San Isidro para duplicar su capacidad y juntos mantendrán reuniones periódicas para asegurar avances reales con información pública y transparente. El compromiso ya está en marcha. Ambos países acordaron una nueva hoja de ruta para 2026, evaluar un emisor submarino, ampliar la capacidad de tratamiento en Tijuana, crear un sistema binacional de monitoreo en tiempo real y garantizar la limpieza constante del cauce del río. El memorándum de entendimiento sobre el río Tijuana es una muestra de encuentro y colaboración para desafíos compartidos entre México y Estados Unidos. Gobierno de México. Muchas gracias. Explico rápidamente de qué se trata el memorándum. Adelante, la primera, por favor. Bueno, ya vimos que se trata, es un carácter histórico
porque el río Tijuana es un escurrimiento, es una cuenca grande, es la línea roja, toda la cuenca del río Tijuana, y tenemos un enfoque de cuenca, pero como vemos, pues por la topografía es compleja porque es la que va desde México hacia Estados Unidos, y también pues la infraestructura ha sido insuficiente y los escurrimientos van por todo el río Tijuana y van a dar precisamente a las playas de San Diego, Coronado, en Imperial Beach y por supuesto en nuestras propias playas. La siguiente, por favor. Entonces, aquí está el río y lo que se ha acordado es que aquí tenemos unos afluentes, ¿verdad? El río sale desde el río Alamar, sale el río Tijuana y va colectando por todo su cauce, va colectando muchas descargas, tanto industriales como municipales, y por lo tanto nosotros necesitamos llevar a cabo 17 proyectos, esa es la idea original cuando se firmó el acuerdo por el SILA, ahorita lo vamos a ver, de $802 millones, en donde se ampliaría la planta de San Isidro que está del lado de Estados Unidos, y también haríamos nosotros colectores, 3 plantas de tratamiento de Arturo Herrera y La Morita que van a dar a Abelardo Rodríguez, ahora nos va a explicar mejor todo esto Efraín Morales, y nuestra planta de San Antonio de los Buenos. ¿Por qué es tan importante nuestra planta de San Antonio de los Buenos? Porque nos permite hacerlo en México, y eso es muy importante para nosotros, porque al tratar nuestras aguas en Estados Unidos, nosotros tenemos que pagar el tratamiento de las aguas y recoger los lodos, ir a recoger los lodos y traerlos de vuelta. Por lo tanto, ampliar nuestra propia planta nos da autonomía, nos da realmente una gran soberanía en el manejo de las aguas. La siguiente, por favor. México ha hecho grandes cosas, tenemos acciones pendientes, hay 5 obras ya concluidas, no me voy a meter a ellas porque Efraín las va a conversar, pero tenemos 13 acciones pendientes y lo que se va a invertir, que es muy importante, son $600 millones por Estados Unidos, aparece como una acción, pero es una acción de $600 millones, 11,000 millones de pesos, y las otras obras que son nuestras son 10 obras para completar el acuerdo SILA, son ese acuerdo que se firmó en julio de 2022, ahora vamos a acelerar ese cumplimiento de esas obras y con una inversión de $93 millones, que son 1,700 millones de pesos que México y Estados Unidos van a compartir en 2026-2027. Y nosotros, por supuesto que le estamos apostando a la ampliación de nuestra planta de tratamiento de San Antonio de los Buenos. Para ello requerimos $67 millones, 1,200 millones de pesos, que ahí estamos viendo que Estados Unidos nos puede financiar la mitad y la otra mitad con financiamiento que la Secretaría de Hacienda nos ayudaría a encontrar. La siguiente, por favor. Entonces, México ya cumplió con estas acciones, con 5 acciones, que yo, como digo, prefiero que las describa Efraín Morales y Conagua, porque ellos son los que han hecho estas obras fantásticas que han quedado maravillosamente bien. La siguiente, por favor. Este es el memorándum de entendimiento. ¿En qué consiste? Y yo quiero aquí, señora presidenta, si usted me permite, quiero agradecerle a Juan Ramón de la Fuente, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a Roberto Velasco, a la comisionada de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, Adriana Recendis, y por supuesto a nuestra querida gobernadora Marina del Pilar, porque todos ellos en conjunto, y por supuesto Efraín Morales y su equipo de Conagua, sin ellos no sería posible haber llegado a donde llegamos el día de ayer, porque el día de ayer nos comprometimos a que los 2 comisionados, el de Estados Unidos y el de México, que es la Comisión Internacional de Límites y Aguas, van a acelerar el cumplimiento de estas obras, ¿verdad? Para hacerlas lo más pronto posible entre 2026 y 2027, las 10 de México y la de Estados Unidos, que se concluye hasta 2028. Por eso nosotros le dijimos, oye, si ampliamos la planta de San Antonio de los Buenos, nosotros nos tardamos menos, porque la de San Antonio de los Buenos la hizo el equipo de ingenieros de la Sedena, el general Manzano, a quien le rindo un testimonio de gratitud, y que la podríamos hacer en un año en realidad, si tuviéramos el financiamiento. Entonces, este acuerdo lo que hace es le da prioridad al agua tratada que va de Arturo Herrera y La Morita. Si vieron ahí, hay 2 plantas, que en lugar de irse al río Tijuana, lo que queremos es que se vaya al sur, a la presa Abelardo Rodríguez, ahí lo van a explicar. Y por supuesto, pues ampliar nuestra planta de San Antonio de los Buenos, que eso nos interesa muchísimo, pero ellos
Unidos tienen que ampliar también su planta de San Isidro, porque el crecimiento poblacional de la zona sí exige realmente que haya una planta del lado de Estados Unidos y otra planta del lado nuestro. Pero lo que queremos es que ellos también aceleren su propia inversión, si no esto va a terminar hasta el 2028 y eso tarda mucho. La siguiente, por favor. Este es un acuerdo binacional muy importante, porque lo que hizo fue consolidar nuestra cooperación entre EPA y Semarnat. Nos vamos a ver con mayor frecuencia, logramos un gran entendimiento, reafirmar y acelerar los compromisos del Acta 328 del SILA y por supuesto nosotros le apostamos a la planta de Tijuana. Y todas estas instituciones participaron: Medio Ambiente, Relaciones Exteriores, Defensa, el Gobierno de Baja California y por supuesto Conagua. Este es el memorando. Y otra cosa muy importante, y es la última, es que este acuerdo se da en el marco de la primera reunión trilateral Canadá, Estados Unidos y México. Esta es una reunión muy importante porque es la Comisión de Cooperación Ambiental que se creó en 1994 en el marco del Tratado de Libre Comercio. Entonces, cuando se firma el TEMEC, se confirma que esta comisión seguirá funcionando y nosotros estamos funcionando muy bien. En México preside en este momento la Comisión de Cooperación y nosotros en la reunión de ayer y hoy vamos a continuar, por eso me tengo que retirar un poco antes, vamos a trabajar en estos temas que nos parecen fundamentales. Economía circular, vamos a intercambiar experiencias y nosotros los invitamos a nuestro Parque de Economía Circular de Hidalgo para que hagan inversiones, empresas canadienses, empresas norteamericanas que saben, que tienen mucha experiencia en la economía circular. Intercambio de experiencias en remediación y restauración, sobre todo de zonas mineras, porque aquí en México tenemos 84 proyectos mineros de inversiones canadienses y alrededor de 30 proyectos de inversiones canadienses y estadounidenses. Por lo tanto, necesitamos colaborar, sobre todo para remediar cuando ya se termina la explotación minera. La gobernanza y manejo de residuos sólidos, que ellos tienen mucha experiencia en ese tema, y por supuesto la protección clave de especies migratorias, la gran mariposa monarca que se migra desde Canadá a México cada año, y la verdad es que tenemos que protegerla sobre todo de los campos agrícolas de Canadá y de Estados Unidos, porque ahí se están aplicando muchos plaguicidas y se está terminando, digamos, de alguna manera las plantas sobre las cuales sobrevive la mariposa monarca, sí, y muchas aves diversas. Entonces, esto es lo que acordamos los tres, Canadá, Estados Unidos y México. Así es que muchas gracias, señora presidenta. Alicia. Es cuanto. Efra. Sí. Va a exponer Efraín sobre el mismo tema y ahora vamos a las preguntas. Con su permiso, presidenta, muy buenos días a todas y a todos. Vamos, si me lo permite la presidenta, compartir con ustedes de manera muy general cuáles son los alcances de este memorando de entendimiento para el saneamiento del río Tijuana, que se firmó el día de ayer entre el Gobierno de México y el Gobierno de los Estados Unidos. Primero, hay algunas obras que resulta importante mencionar. Hay un sistema de alejamiento que tiene que ver con la rehabilitación de la planta Arturo Herrera y también la planta de La Morita hacia la presa Abelardo Rodríguez, que es una obra muy importante porque además de que nos va a ayudar a tratar el agua de una mejor manera, también nos va a ayudar a poderla utilizar de una mejor manera. Después se tienen una serie de obras complementarias que tienen que ver con interceptores, que tienen que ver con colectores, que tienen que ver con plantas de bombeo. ¿Qué significan estas obras o para qué nos van a servir? Básicamente tiene que ver con que digamos, las descargas que se tienen en las zonas urbanas se puedan colectar de una mejor manera para que se puedan conducir a lo largo del río hasta este punto y de aquí se pueda enviar esa agua a dos fuentes de tratamiento principalmente. Una fuente que es la planta San Antonio de los Buenos, que vamos a hablar un poco más adelante, que se encuentra en Playas de Rosarito, y otra planta que se encuentra en San Diego, que es la planta de San Isidro. Es una planta internacional que opera el gobierno de los Estados Unidos. Se trata en total de 13 proyectos prioritarios de infraestructura hídrica y de saneamiento fronterizo que van a representar una inversión
de 693 millones de dólares durante los años 2026 y 2027. Si podemos ir a la siguiente lámina, por favor. Bueno, decir que, como lo mencionó la secretaria Alicia Bárcena, se trata de un proyecto que inició con una firma del Acta 328 en el año 2022 y que hasta el momento el Gobierno de México ha invertido 1,129 millones de pesos. ¿En qué acciones se ha traducido esta inversión? Tenemos ya 5 proyectos concluidos, una que es la construcción de la planta de bombeo de La Sila, la construcción de la planta de bombeo Los Laureles 1, la rehabilitación del colector Oriente, la rehabilitación del colector internacional fase 1 y también la construcción de la planta de tratamiento de San Antonio de los Buenos, a la que nos vamos a referir en la siguiente lámina. Esta planta de tratamiento es una planta que tiene un sistema de tratamiento bastante eficiente. Es una planta que inició su construcción durante el gobierno del presidente López Obrador y que inició operaciones en mayo de este año. Es una planta que trata un caudal de 800 litros por segundo. Es una parte muy importante de, digamos, el agua que viene contaminada a lo largo del río Tijuana y representó una inversión de 776 millones de dólares. Entonces, de pesos, perdón. Entonces, esa son las acciones que se han estado realizando. Decir que en el caso, si podemos regresar a la lámina anterior, por favor. Una más atrás. Un elemento muy importante dentro de estas inversiones es la que tiene que ver con la rehabilitación o la ampliación de la planta de San Isidro en San Diego. ¿Por qué? Porque es una planta que va a duplicar su capacidad de tratamiento. Actualmente está tratando 1,100 litros y con la intervención que va a realizar el gobierno de los Estados Unidos de una inversión de 600 millones de dólares, va a lograrse tratar el doble de estas aguas. Entonces, se trata de una inversión conjunta de 693 millones que se va a realizar durante los siguientes 2 años. ¿Es cuánto, presidente? Pues ¿cuánto es la inversión que va a hacer México? De aquí a… Ya se hizo una inversión de… Se hizo una inversión… 1,200… Está en la siguiente lámina, por favor. Ya se hizo una inversión de 1,129. Se hizo una inversión de 1,129 en el 2000. 22, 23 y 24. Vamos a realizar una inversión de 93 millones en estas 12 obras y se van a realizar, la mitad se van a realizar en el 2026 y la otra mitad se van a realizar durante el 2027. Pero, Efra, ¿cuánto costó la planta de San Antonio de los Buenos? La planta de San Antonio de los Buenos tuvo una inversión, está en la siguiente lámina, de 776 millones de pesos. De acuerdo. Entonces, de los 600 es importante porque antes… De los 693 millones de dólares de 13 proyectos prioritarios, México va a hacer ¿cuánta inversión? 93 millones de dólares y Estados Unidos 600 millones de dólares en su territorio para ampliar la planta de San Isidro. Es un acuerdo muy importante. Ya había habido una primera firma en el periodo del presidente López Obrador y ahora se fortalece ese acuerdo con la ampliación también de la planta de tratamiento de San Antonio de los Buenos y diversas obras que tenemos que hacer y que vamos a hacer durante el 2026 y el 2027, y Estados Unidos se compromete a ampliar la planta de San Isidro. Entonces, es un acuerdo integral, bilateral, muy importante para lo más importante, que es sanear el río Tijuana y las playas de Rosarito y de San Diego. Ahora sí, a ver si hay alguien que tenga preguntas sobre este tema, ¿pero sobre otro tema o sobre este? A ver, adelante. Gracias, presidente. Buenos días, secretaria. Felicitarle por este memorándum de entendimiento entre Semarnat y la EPA. La pregunta sería, secretaria, perdón, me presento, Carlos Pozos de LM Noticias.
¿Cuáles serían los desafíos ambientales y de salud entre las dos fronteras de México con Estados Unidos, sabiendo que tenemos una extensión de 3.152 kilómetros desde Tijuana hasta la desembocadura del río Bravo en el Golfo de México? ¿Cuáles serían los principales desafíos ambientales y de salud en nuestras fronteras? Gracias. Con su permiso, señora presidenta, sí, efectivamente conversamos ayer de esos desafíos bilaterales y sobre todo la EPA maneja tres temas fundamentalmente, que es la contaminación del aire, del suelo, de las aguas. Entonces, hablamos justamente de cuáles son los desafíos. Por ejemplo, un desafío que México tiene es que estamos importando llantas usadas de Estados Unidos. Entonces, hablamos con él para decirle que queremos parar esa importación de llantas usadas, ¿verdad? Y él está totalmente de acuerdo, porque nosotros con esas llantas usadas aquí las usan un mes o 2 meses y luego se botan, y realmente nosotros pues necesitamos que podamos reusar, reutilizar, economía circular. Entonces, uno de los desafíos es precisamente cómo tratamos nuestros diferentes residuos sólidos, por ejemplo, entre las dos fronteras, cómo tratamos nuestras aguas, la calidad sobre todo, en términos del SILA, la Comisión Internacional de Límites y Aguas, es la que define cuáles son, en cierta medida, cómo se va a utilizar el río Bravo. Eso ya lo vemos, lo vieron ustedes en otra ocasión, lo podemos ver en otra ocasión, pero es la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Es decir, lo que quiero expresar es que lo que ayer se confirma es que tenemos mecanismos con Estados Unidos, México y Estados Unidos, que ayer se consolidaron. Tenemos mecanismos de diálogo permanente. Ahorita resolvimos el problema, bueno, estamos planteando la resolución total del problema de saneamiento del agua de Tijuana, pero eso no obsta porque surja algún otro tema que debamos tratar, por ejemplo, pues en Tamaulipas, por decir algo. Ayer también yo le planteé el tema de SpaceX al administrador de la EPA, porque ellos también otorgan ciertos permisos a los lanzamientos de SpaceX, no son los únicos, y entonces, bueno, hablamos de eso también, cómo podemos manejarlo de manera conjunta, de manera colaborativa, ¿verdad?, para que cada tema que podamos abordar lo hagamos de manera conjunta. Ellos tienen mucha experiencia en algo que a nosotros nos interesa mucho, que es la reducción de trámites. Es interesantísimo cómo vimos que los 3 países, en este caso Canadá, Estados Unidos y México, queremos reducir la tramitología, porque este es un sector que se ha sobreregulado en el tiempo. Entonces, ellos van a aplicar, por ejemplo, inteligencia artificial para sus trámites, también Canadá, pero sobre todo Estados Unidos, y a mí nos interesa mucho su experiencia para nosotros también hacer lo mismo, ¿no? Aprender unos de otros, eso es lo fundamental. Pero claro que tenemos desafíos, yo creo que lo que queremos justamente es que podamos abordarlos, y no solamente en los estados fronterizos, por cierto. Creo que la colaboración debe darse en varios sentidos. Inclusive ayer hablamos de otro tema muy importante, y es, por ejemplo, nosotros somos importadores de gas natural en algunos puntos de la frontera, y en ese sentido pues nos interesa mucho dialogar, ¿verdad?, para que no haya impacto ambiental de estos gasoductos que entran a nuestro país. Nos pusimos de acuerdo cómo hacerlo, junto con la Secretaría de Energía, por supuesto, y la CFE, que son los encargados, pero me refiero, lo que te quiero expresar es que está el mecanismo abierto para poder tratar cualquier tema. Estamos muy cercanos. Yo tuve la oportunidad de conocer al embajador de Estados Unidos en ese sábado de una cena que lo fui a buscar justamente porque al día siguiente iba a Tijuana y a mí me interesaba mucho que fuera a San Antonio de los Buenos, y fue. Y creo que eso ha ayudado mucho también. La Secretaría de Relaciones, la Defensa. Él, por ejemplo, el embajador de Estados Unidos fue a Tijuana, fue a San Antonio de los Buenos, conoció al general Manzano, conoció a la gobernadora, por supuesto, Marina del Pilar, y se fue muy bien impresionado. Entonces, pues eso es lo que nos interesa, que vean que México puede, tiene capacidades y que conjuntamente podemos resolver un problema tan grave como es este de Tijuana. A sus órdenes. ¿Sobre el tema? Adelante. Buenos días, Javier Pérez de HC Noticias, bienvenidos a los visitantes, Presidenta, con su permiso.
En el tema de energía, ahorita hablando de los residuos sobre este tema, se ha contemplado que México reuse todo lo que son los rellenos sanitarios. Hay un ejemplo, por ejemplo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, hace algunos años se producía gas, electricidad, se proveía de electricidad a Comisión Federal de Electricidad, a tal grado que Juárez recibió un cheque de Comisión Federal por millones de pesos. Ahora, por ejemplo, en Jalisco se está aprovechando esta energía. Hay empresas que están buscando invertir prácticamente en el sureste del país. ¿Se ha contemplado todo esto en este plan que estamos viendo para producir gas, precisamente metano o gas butano? En este acuerdo en particular, no. Este acuerdo fue específicamente para el tema de las aguas residuales de Tijuana. Pero en la relación bilateral, porque tuvimos una mesa de conversación bilateral, sí abordamos, no necesariamente ya para resolver los temas específicos, pero para abrir el diálogo, para ver este tipo de temas como el que usted está planteando. Y ahí a mí, la verdad, como yo le dije a él, al administrador, ahí sí me gustaría que si abrimos una mesa de trabajo como la que hicimos ayer, pues participe la CNR y la CFE. Pero lo que te quiero decir es que hay un mecanismo para tratar estos temas y hay conciencia de que lo debemos hacer de manera conjunta, que eso es muy importante. Sí, porque son muchísimas las toneladas de relleno que los chinos dicen que en México sepultamos millones, una riqueza en desechos orgánicos que se podría reutilizar precisamente para generar luz, para generar gas. Precisamente ese fue el gran tema que ayer abordamos, la economía circular, en donde lo que sí acordamos es que ellos nos den sus experiencias, y no solo sus experiencias, su cooperación cuando se trate, por ejemplo, de empresas de Estados Unidos, ¿verdad? Que ellos mismos nos ayuden para ver cómo se remedia o cómo se tratan estos residuos para obtener energía. El metano fue uno de los grandes temas ayer, porque el metano es mucho más dañino que el carbono, que el óxido de carbono, digamos, los gases de efecto invernadero. Uno de los más dañinos es el metano, precisamente, y nosotros queremos tecnologías para manejar mejor el metano. Eso sí se abordó. Se contemplan empresas también de Estados Unidos y Canadá, y sobre todo mexicanas, y podrían entrar estas al Plan México. Absolutamente, nosotros estamos muy comprometidos con la presidenta y con la Secretaría de Energía para ver cómo hacemos un reuso de los residuos para precisamente generar biogás, que es pues el metano. Gracias. Sus órdenes. Sí. ¿Algo nuevo? ¿Eso es nuevo? A ver, la última. Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro de Heraldo Media Group. Presidenta, es el primer acuerdo bilateral oficial entre la administración del presidente Trump y su administración. ¿Podría ser un preludio previo al 1 de agosto, Presidenta? Sí, es un acuerdo de entendimiento y es muy importante porque había, no sé si se acuerdan que incluso el presidente Trump hizo una publicación relacionada con la contaminación del río Tijuana. Ya desde el 2022 había una serie de acuerdos, ahora se fortalecen esos acuerdos y además se amplía el nivel de colaboración, la inversión que va a hacer Estados Unidos y la inversión que va a hacer México para el saneamiento del río Tijuana y con ello también el saneamiento de las playas en Rosarito y en San Diego. Entonces es un acuerdo muy importante y como otros que hemos tomado, como por ejemplo el acuerdo que tuvimos relacionado con las aguas, la entrega de agua relacionada con el Tratado de 1944. Ha habido varios acuerdos. Entonces, nosotros siempre vamos a buscar el acuerdo y el diálogo con los Estados Unidos en el marco, como siempre decimos, de nuestra soberanía. Buenos días, Presidenta. Romina Gándara. Sin embargo, se acerca la fecha fatal puesta por Donald Trump para los aranceles, el 1 de agosto, y usted ha dicho que espera un acuerdo comercial antes de esa fecha, pero que está avanzando el Plan México. Producimos mucho como país, Presidenta, como usted bien sabe, y quizá la idea de Washington es que los estadounidenses nos menosprecian. La pregunta sería si hay conversaciones con otros países, qué ha visto con Canadá y qué más se ha estado conversando particularmente con Brasil.
México exporta mucho, principalmente a los Estados Unidos, pero México también importa mucho de diversos países. De hecho, la gráfica de exportación e importación, a ver si el secretario de Hacienda se las manda por ahí, o de alguna de las presentaciones que he hecho del Plan México, ahí viene. Nosotros estamos importando mucho de diversos países con los que tenemos tratado y con los que no tenemos tratado comercial. El Plan México, el objetivo que tiene es que produzcamos más en México para nuestro mercado nacional, disminuir importaciones, sustituir importaciones. Ese es el Plan México. Eso, por ejemplo, en el caso de la industria textil, en diciembre del año pasado pusimos aranceles a todos los países con los que no tenemos acuerdo comercial para distintas ramas de la industria textil para fortalecer a la industria textilera en México. La caída de la producción textil en México es así, y con lo que hicimos comienza a levantarse, poquito, pero comienza a levantarse. Y hay pláticas permanentes con la Cámara de la Industria Textil y otros textileros para avanzar en temas, por ejemplo, de aduanas, de revisión de aduanas, de recintos fiscales y qué otras cosas tenemos que hacer para fortalecer la industria textil. La industria del calzado, por ejemplo, la industria del calzado era importantísima en nuestro país, particularmente en el Bajío. Con las importaciones se redujo mucho la producción de zapatos en nuestro país, de distintas materias primas, pero se redujo mucho. Hoy se está importando una cantidad de calzado enorme. Ahí también se pusieron impuestos a la importación y se hizo un acuerdo con las tiendas departamentales que venden zapatos para que poco a poco vaya aumentando el contenido nacional en lo que venden, y estuvieron de acuerdo. En esa industria también comienza a haber un repunte en la industria del calzado. Por ejemplo, en la industria automotriz, aunque las firmas o los capitales de la industria automotriz sean principalmente de Estados Unidos, de Japón, de Corea, de Europa, hay plantas automotrices en nuestro país, muchas de ellas para exportación a los Estados Unidos. También nosotros importamos muchos automóviles de esas mismas empresas y de otras. Entonces, nosotros queremos también pues proteger a la industria automotriz en nuestro país con diálogo, que es la manera en que lo estamos haciendo. Eso tiene que ver con el Plan México. Los polos de bienestar que van muy avanzados, ya vamos a presentar la próxima semana el avance de los polos de bienestar. Ya hay inversionistas en distintos predios que planteamos con los gobernadores aquí, de inversiones nacionales y extranjeras para el desarrollo de la industria en México, de la industria de manufactura. Hay, por ejemplo, polos que tienen que ver con lo que decía Alicia Bárcenas, de reciclamiento de basura, para poder aprovechar la basura y que vuelva a entrar a la economía la materia prima de lo que consideramos basura, pero que se puede aprovechar mucho. Ya hay una oferta para el polo de bienestar que está en el estado de Hidalgo para este tema. Entonces vamos avanzando ahí. ¿Qué más estamos haciendo? Fortaleciendo la marca Hecho en México, que va bien, y vamos a entrar a un proceso de fortalecimiento. En el caso, por ejemplo, del jitomate, hay pláticas para que cualquier afectación que pueda tener la importación, generemos todas las condiciones para el procesamiento de jitomate en México, para la entrada al mercado nacional e incluso la exportación a otros países. En el caso del ganado también estamos hablando de centros de producción integral de carne que permitan que no todo se exporte, sino que también haya producción nacional. Eso es el Plan México, el fortalecimiento de la producción en México para la venta del mercado interno. ¿Qué más estamos haciendo? Pues fortalecer otros mercados. Brasil, por ejemplo, vienen a finales de agosto para fortalecer tanto inversiones de México en Brasil como de Brasil en México, del sector privado, para complementar pues distinta producción.
desde etanol hasta aviones. ¿Qué más estamos haciendo? Viene la Unión Europea, porque estamos por firmar la actualización del tratado comercial que tenemos con Europa en enero para fortalecer la relación comercial. ¿Con quién más estamos hablando? Con Guatemala, con Belice, con nuestros vecinos del sur. Viene también un grupo de Canadá para fortalecer también el comercio con Canadá y también inversiones de México en Canadá y de Canadá en México. Con Japón, con China también tenemos pláticas. Es decir, nosotros privilegiamos el tratado comercial que tenemos con Estados Unidos, pero frente a la situación de aranceles, pues tenemos que fortalecer nuestro mercado interno, disminuir importaciones, fortalecer la producción nacional, porque lo más importante pues es que siga habiendo empleos bien pagados en nuestro país que nos permitan el desarrollo con bienestar. Y hablando de productos nacionales y de bienestar, al menos por los comentarios, salvo por unos grupos cada vez más reducidos, este lanzamiento del chocolate de bienestar y el café a buenos precios y en acuerdo con productores parece que se está recibiendo bien. Preguntarle si se plantea el Gobierno de México crecer la línea de productos de bienestar, además del chocolate, además del café, y también, ¿por qué no pensar, ahora que menciona lo del tomate, lo del jitomate, por ejemplo, algún puré de tomate si Estados Unidos está comprando menos? Por ejemplo, ¿en cuáles otros productos se podría pensar para ampliar la línea? Estamos trabajando en comercio justo en dos temas. En México hay mucho intermediario. El pequeño productor, sobre todo de maíz, de frijol, prácticamente todos los productos, para poder entrar al mercado, no le vende directamente al comercializador, sino que hay una serie de intermediarios que lo que hacen es ganar al producto y hay una diferencia muy grande entre a cuánto lo vende el productor y a cuánto se comercializa. Entonces, en muchos lugares estamos haciendo el vínculo directo entre el productor y el comercializador, desde centrales de abasto hasta grandes tiendas de autoservicio o mercados públicos. Esa es una parte que estamos haciendo y que se vincula también con el programa Cosechando Soberanía, que son créditos a baja tasa con coberturas de precio y relacionadas con el clima para que aumente la productividad en la producción y al mismo tiempo puedan vender directo al comercializador y poder evitar todo este intermediario. Esa es una parte en la que estamos trabajando y va muy bien. Desde frutas hasta granos. Esa es una parte. La otra tiene que ver con la producción de leche para Liconza, que ahora se llama Leche del Bienestar. Entonces, estamos aumentando el número de productores de leche, las plantas de procesamiento de leche de Liconza y vendiéndolas pues a un bajo precio a una buena parte de mexicanos y mexicanas que no tienen los recursos suficientes o vendiéndolas en las tiendas del bienestar ya procesada, pasteurizada. Ese es otro canal que tiene que ver con leche. Y la otra tiene que ver con pequeños productores de algunos productos en particular. Hoy estamos en 3: cacao, café y miel. Y frijol, perdón, son 4. Entonces, el cacao que se produce en Tabasco, se hizo un programa con el gobernador de Tabasco para que no se venda en pulpa, que se vende muy barato, sino que ya se venda el grano seco. ¿Qué tiene que haber? Pues un procesamiento muy artesanal que se hace por los propios productores del programa Sembrando Vida y ya se vende la semilla seca. ¿Qué hace Alimentación para el Bienestar? Compra esta semilla a buen precio, lo procesa y produce el chocolate de bienestar, que por lo pronto, no se tiene pensado más allá, se vende en las antiguas tiendas Liconza, hoy tiendas del bienestar.
El objetivo es que todos los productores de cacao, pequeños productores de cacao de Tabasco, hay otros estados, pero es principalmente Tabasco, puedan vivir bien de su trabajo, vivan con bienestar. ¿Cómo? Comprándoles a buen precio ya el cacao seco, la semilla de cacao seca. Entonces, ahora se está trabajando con algunos productores y ese programa se va a ampliar. El café de pequeños productores en la Sierra Norte de Puebla, en Chiapas principalmente, también hay un proceso para que se pueda vender el grano de café y ya venga el procesamiento para hacerlo café soluble, porque en México entró muchísimo el café soluble, se vende mucho, prácticamente es de una sola marca, y que este café se vende en las tiendas del bienestar. Entonces, se vende con mejor calidad, siembra orgánica, sin uso de fertilizantes químicos, y se vende en las tiendas de bienestar. Entonces, a todo ese programa le llamamos comercio justo, de tal manera que sea en el mercado normal con contactos directos, sea a través del ICONSA o sea a través de las tiendas del bienestar, que pueda haber un procesamiento para que el productor viva bien y que el mexicano pues pueda consumir sanamente. Y en una tercera pregunta, ya hablaba de reducir el déficit comercial y particularmente con Estados Unidos, son miles de millones de dólares. ¿Cómo se proyecta reducir ese déficit comercial? ¿Es comprándoles más y vendiendo menos? Ya nos hablaba del miren, hay, es decir, privilegiando el tratado comercial con Estados Unidos. México compra a muchos países con los que no tiene tratado comercial. Si se deja de comprar, no solamente el gobierno, sino los privados, o disminuye la compra a los países con los que no tenemos tratado y se fortalece la compra a productos de Estados Unidos, sin que esto genere inflación, evidentemente, es una manera de bajar el déficit comercial. Entre otras opciones que estamos planteando en esta propuesta que hicimos al gobierno de Estados Unidos. ¿Y el acuerdo general que de los tres temas principales? Sí, se está trabajando en seguridad, en el tema de migración y en comercio. Y esperamos llegar a un acuerdo. Ya mejor ni decimos, ¿verdad? Mejor lleguemos a un acuerdo, esperamos llegar al acuerdo. Muchas gracias. Sí. Adelante.